Ya llevamos como media hora en la clase, pero recién estamos grabando. Discúlpenos a los que están viendo la clase en diferido, que creo que no es nadie porque todos están aquí, ¿sí? Así que ¿a quién queremos engañar? Bueno, en la tarea, saquen su libreta, por favor, saquen sus apuntes, sac- prendan su iPad, abren el correo, no sé dónde lo guarden. En su tarea estuvimos desafiándolos a que pudieran eh, y también Job 1 y 2. Y pues sí, vamos a echar suertes, ¿qué les parece? El primer correo que yo abra, vamos a disfrutar y deleitarnos con la tarea de este compañero, ¿sale? Bueno, según lo que el compañero nos ha mandado, en la lectura de Isaías 6 y Job 1 y 2, el lado profético que es Isaías va a revelar la santidad absoluta de Dios, la pecaminosidad del hombre, la gracia que limpia, el llamado al servicio, la realidad del rechazo y la esperanza del remanente. ¿Vale? El contexto, ¿sí? Eh, o el encuentro con Dios en cada texto es, según Isaías, un encuentro directo, visible y glorioso. Isaías ve a Dios en su trono, rodeado de gloria y majestad, y el resultado fue la convicción de pecado, purificación y llamado al servicio. En el lado de Job, según la lectura de Job, que ya Job es un texto sapiencial, Dios es soberano incluso en el sufrimiento. El sufrimiento no siempre es castigo. La fe genuina no depende de las circunstancias. Existe una dimensión espiritual invisible y Dios pone límites al mal. ¿Sale? Y por el otro lado, el encuentro es, no hay un encuentro con Dios al inicio. Dios no ve la escena celestial, no, ni se entera de eso. El encuentro con Job es a través del sufrimiento, la pérdida y la prueba. Y el resultado es la perseverancia, fidelidad sin explicación, fe en medio del dolor. Y esta frase que resalta nuestro compañero de fidelidad sin explicación es: Jehová dio, Jehová quitó, desnudo vine al mundo y desnudo me iré, pero en todo sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué diferencias encontró nuestro compañero? En Isaías se enfoca más la vocación y misión, o sea, el mensaje principal es la santidad de Dios y el llamado del hombre. Y Job se enfoca más en el sufrimiento y perseverancia. El mensaje principal es fidelidad en medio del sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia concreta? Isaías responde al ¿a quién enviaré? Y Job responde al seguirás siendo fiel aunque pierdas todo, ¿no? Y esto encuentra cierta relevancia teológica, que es lo que revela uno del otro sobre Dios. Isaías revela que Dios es santo, rey soberano, glorioso, inaccesible sin purificación, quien llama y envía. Y según Job, revela que Dios es soberano sobre todo, permite pruebas con propósito y no explica sus decisiones, valora la fidelidad genuina. ¿Sale? Bueno, este es un ejemplo de lo que pudimos realizar como tarea. Em, Uriel Reyes Martínez, no me veas así, tus compañeros te van a calificar. Por favor, pongan en el comentario, en la caja de los comentarios, la calificación para Uriel Reyes por esta exquisita tarea que nos ha compartido. Pongan ahí un número, por favor. Pongan ahí un número, 10 de 10. ¿Qué onda contigo, Norma? ¿Qué está pasando? To- Todos le ponen 10 a Uriel. Se ve que sí te aprecian, Uriel. No sé qué has hecho con este grupo. No, Dios los bendiga grandemente. Me gusta su coinonía, compañeros. Bueno, ya Julián Cervantes dice 9.6. Sí te creo, Julián. 9.6. Por cierto, ¿ya les llegaron sus calificaciones de la materia pasada? Ay, les tengo una noticia. Están reprobados los que no han recibido su calificación. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. No, es broma. Ya pronto llega el día 24.
Vamos a avanzar y mire, me gustaría que vayamos a hacer un recorrido por los profetas anteriores. Y estos profetas anteriores los vamos a encontrar en el libro histórico o en las secciones libros históricos, que en realidad es toda una obra. Y esta obra se le llama o se le denomina la historia deuteronomista. Anótenlo muy bien porque puede venir en su examen. ¿Qué es la historia deuteronomista? ¿Dónde se encuentra la historia deuteronomista? Entonces, si ustedes contestan, ah, son los libros históricos, ya tienen acertada esa pregunta. ¿Sale? Vamos a hacer un recorrido por la historia deuteronomista de Israel, o sea, desde la conquista de la tierra prometida hasta el exilio en Babilonia, y vamos a revisar un mensaje de esperanza que subyace en toda la obra, ¿sí? En toda la obra está presente ese mensaje de esperanza. ¿Por qué trabajar con la sección histórica o la historia deuteronomista? Bueno, vamos para allá. Queremos descubrir a los profetas anteriores y queremos descubrir el ADN, oye, perdón, queremos descubrir el ADN del profetismo en Israel. Para poder conocer el ADN del profetismo en Israel necesitamos revisar el código deuteronomista o la historia que ya mencioné y también hacer un recorrido por los libros históricos. ¿Sale? Después de la Torá, la Biblia va a incluir Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Y esta obra, ¿sí? Tiene un interés totalmente histórico, tiene una clara tendencia teológica que es resultado o derivado del Deuteronomio, ¿sale? O sea, los libros históricos tienen razón de ser y tienen una estructura teológica como un espejo, como un resultado, como una proyección caleidoscópica de Deuteronomio. Entonces, va a presentar la historia de Israel, ¿sí? Desde que llegan a la tierra prometida hasta que sucede la destrucción del templo de Babilonia. O sea, todo eso es un carácter histórico, ¿sale? Y esto es una pregunta bastante importante. ¿Qué comprenden los libros históricos? ¿Qué hechos lo comprenden? Ah, es desde la tierra prometida, la entrada, hasta la destrucción del templo por Babilonia. Aquí vamos a encontrar alguna tradición hebrea y tiene que ver con reconocer algunos personajes denominados los profetas anteriores. ¿Sí, compañeros? Los profetas anteriores, ¿quiénes son? Pues Josué, Jueces, Samuel, Reyes. ¿Sale? Ahí los vamos a encontrar. Aquí van a aparecer Natán, por ejemplo, ¿no? Como profeta también. Y según la tradición cristiana, pues también están los libros históricos como Ruth, Esdras, Nehemías, Esther, pero, bueno, algunos libros deuterocanónicos, pero cronológicamente, por ejemplo, pues Esdras, Nehemías ya no es de carácter preexílico, sino posexílico. Lo que estamos diciendo es que la tradición cristiana los insertó ahí, en el compendio de libros históricos, aunque a nosotros nos interesa descubrir cuál es la historia deuteronomista, ¿sale? Ahí vamos a hacer alguna depuración. Entonces, el Pentateuco va a continuar con algunas narrativas, sobre todo de los discursos de Moisés, y van a presentar esos discursos de Moisés como un código legislativo. Ese legislativo le va a dar mucha intención a la vida del pueblo cuando ya toman la tierra prometida. Pero, ¿qué es entonces la historia deuteronomista? Algunos científicos, ¿sí? Y algunos estudios han provisto que estos libros se puedan denominar historia deuteronomística a este bloque literario, ¿sí? Que tiene influencia, como ya lo mencionamos, por el libro de Deuteronomio en su estilo, su fraseología y su teología. ¿Cuál es la teología central del Deuteronomio o la historia deuteronomista? Bueno, la teología del Deuteronomio es la evaluación de la monarquía, la evaluación del pueblo se va a regir por un principio bien claro.
Si tú guardas los mandamientos divinos, si el rey camina según los estatutos de Dios, si tiene el libro a su alcance, como lo leímos la vez pasada, tiene esa copia, se deleita, la lee, la medita y la pone en práctica, entonces habrá bendiciones. De hecho, en Deuteronomio viene un compilado muy grande de las bendiciones, ¿no? O sea, si tú obedeces, entonces tienes bendición en esto. Pero también, por otro lado, está la maldición si se rebelan y se desobedecen las instrucciones reveladas en el Sinaí. Y entonces, tanto la bendición como la maldición, ¿de qué depende? De la puesta en práctica, de la obediencia del pueblo, de la obediencia del rey. Recordemos que la figura del rey es sumamente importante en el éxito del pueblo. Mucho del éxito del pueblo depende si el rey está en sintonía con Dios. Si el rey no está en sintonía con Dios y no está llevando una vida correcta, al pueblo le va a ir demasiado mal. ¿Sale? Ahora, el entorno, ¿sí? El entorno de esta historia deuteronomista es altamente profético, ¿sí? O sea, necesitamos en esta historia, ¿sí? Personajes que le permitan al pueblo y que le permitan al rey tener un llamado a la voz de Dios, ser sensibles a la palabra de Dios, ser sensibles a la obediencia a Dios en el tiempo que les tocó vivir. De hecho, ese es un sentido profético. La clase que estoy dando en Ágora, la cual ustedes no están entrando, no sé por qué, estoy hablando de las comunidades vivas. Esas comunidades vivas tienen impregnados un sentido profético. ¿Y cuál es el sentido profético? Ser críticos y discernir el tiempo que nos tocó vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo escucho el corazón de Dios por medio de su palabra y lo traslado al momento que estoy viviendo, ¿vale? En este caso, la visión profética de la historia deuteronomista, por ejemplo, Elías, Eliseo o Natán, son personajes necesarios para el pueblo y para los reyes. O sea, cada rey necesita una voz que le recuerde que hay que volver al camino, que hay que mantenerse en sintonía con la voz de Dios, con los preceptos de Dios al pueblo, ¿sí? ¿Sí? Hay que recordarle y hacer un llamado para poder caminar con Dios según los preceptos que Dios ha provisto, ¿sí? Se necesitan esos personajes. Esos personajes son proféticos. ¿Y qué es lo que va a decir el profeta? Ah, volvamos a la obediencia para atraer bendición. Apartémonos de la desobediencia y de la idolatría para liberarnos de la maldición. En este sentido, ¿cuál es la finalidad de la obra deuteronomista? Bueno, cuando estuvieron en el exilio, ¿sí? Los profetas y redactores de la historia del pueblo de Israel hicieron una evaluación histórica nacional con ojos críticos. ¿Y cuál fue la pregunta, compañeros? ¿Cuál fue la pregunta de coyuntura en el tiempo del exilio? La pregunta es, ¿qué ocasionó la derrota de nuestro reino? ¿Qué ocasionó la pérdida de nuestra tierra, que era tierra prometida? ¿Y qué ocasionó la deportación? ¿Sí? Ustedes ya pasaron por teología del Antiguo Testamento y saben, y esto es para recordar nada más, que el exilio es el evento, ¿sí? más trascendente que dio pauta a la reflexión y a la estructura y redacción de muchos de los textos que tenemos, pues, incluidos el Pentateuco y la historia deuteronomista, ¿no? Los textos narrativos. O sea, no es que ahí se les ocurrió hacerlos, ya venían las tradiciones orales, ya se sabía por dónde habían pasado, se salvaguardaban en la tradición oral muchos relatos sagrados, pero lo que sí logran hacer en el exilio es poner de manifiesto y darle sentido a su historia y empezar a crear una respuesta teológica, bíblica, de forma también crítica, honesta,
y con un sentido de recuperar el si obedecieras entonces va a pasar esto, y le dan forma y sentido a los textos que hoy tenemos de forma escrita, ¿sale? O sea, en el exilio surgen grandes preguntas que al pueblo le va a permitir reconocer sus necesidades, sus falencias, sus puntos de quiebre, y la gran pregunta es, ¿por qué nos derrotan? ¿Por qué perdemos la tierra? ¿Por qué nos llevan exiliados? ¿Por qué destruyen nuestro templo? Si se supone que somos los acogidos por Dios, tenemos al Dios poderoso de nuestro lado, somos un pueblo especial. ¿En qué momento se terminó todo esto? Bueno, cuando se identifican la causa, se dan cuenta que hay un continuo pecado, que hay una continua infidelidad del pueblo y que eso va a propiciar la crisis de deportación. ¿Sí? Esa continua infidelidad y ese pecado es el que abre las puertas para quedar totalmente expuestos. Ahora, ¿cuál es el mensaje central? Que el exilio no es un evento fortuito, ¿sí? Sino es una manifestación de la voluntad divina para poder enseñar la importancia de la fidelidad, ¿sí? A Dios. O sea, con Dios hay códigos de compromiso, hay pactos que hay que cumplir y también se trabaja con la consecuencia. O sea, con Dios hay que ser fieles. Y la falta de fidelidad es la causa identificada, ¿no? La infidelidad y el pecado continuo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, como el pueblo no amó al Señor ni obedeció sus mandamientos, el resultado es la destrucción social, política, económica y religiosa. Esta consecuencia después la orientan ya de forma escrita y dicen, ah, es que ya desde Deuteronomio, en los discursos de Moisés se nos venía diciendo, cuida de poner todo esto por obra, si no vas a ser objeto de deportación, de derrota, de conquista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Vamos bien en este sentido, compañeros? ¿Se entiende la finalidad teológica de la obra? ¿Sí? Aquí tenemos vamos a decirlo así, esta dinámica de obediencia, esta dinámica de fidelidad, y Dios va a corresponder por esta buena disposición del corazón del pueblo y del rey. Ahora, la historia deuteronomista va a tener 5 episodios, 5 etapas, 5 temporadas, a ustedes que les gustan mucho las series. Por un lado, tenemos la conquista, o sea, el pueblo llega a la tierra prometida, se da cuenta que no está tan desocupada como pensaban, hay que pelear, hay que ir por ella, como dijeran los españoles, a por ellos. Y en esa conquista también hay una forma de cómo regular su actividad social, su actividad litúrgica, legislativa y también económica. Después tenemos la época de los jueces, que es esta organización del pueblo, sin un rey, o sea, no hay monarquía todavía, pero hay un representante, hay un responsable, hay una figura que tiene sabiduría, hay alguien a quien acercarse, ¿sí? Ya Moisés lo había proyectado de cierta forma en la travesía del desierto, cuando los ancianos le dicen, mira, deberías de organizar por grupos para que no todos vengan para contigo y te vuelvas loco. Y en jueces tenemos ya figuras representativas que también son organizadores a nivel militar, por así decirlo. Organizan al pueblo para poder salir a la batalla, por poder hacer un frente a nivel militar, al nivel de fuerza, y también proveen cierto consejo, cierto orden. ¿Sale? Después tenemos la tercera etapa, que es la etapa davídica o el reino, la monarquía davídica. ¿Por qué no Saúl? Pues porque David tiene un peso de prestigio y de reconocimiento. Desafortunadamente Saúl empezó bien, terminó mal, y terminó malísimo, ¿no?
Pero en David sí está la promesa, por ejemplo, de un Mesías que viene del linaje de David. Y en este sentido, David va a ser como el máximo exponente de los reyes, ¿vale? Aunque, curiosamente, a David no se le permite construir el templo, ¿sale? Después tenemos a Salomón. Salomón, a ver, la historia desde los niños es Salomón pidió sabiduría y Dios, ¿qué hizo? Se la otorgó. Y entonces Salomón fue la persona más sabia y elocuente de todo el mundo. Pero ¿cuántas esposas tenía? Hasta él perdió la cuenta. Y perdió la cuenta porque ya no sabe ni cuánto dinero se gastaba en subsidiar a todos sus hijos regados. No, en realidad Salomón terminó mal, o sea, terminó muy mal. No, no fue una constante su sabiduría, no fue una constante su elocuencia, no fue una constante que le permitiera cerrar con honores, porque si no hubiera, sinceramente hubiera superado a su papá. O sea, hubiera superado sin ningún problema a David. Pero Salomón, pues sí, sí fue como muy, iba a decir mala onda, muy tendencioso. La carga impositiva que pone Salomón para cumplir sus mega obras fue muy grande, fue muy grande. O sea, salomónica es la decisión con el bebé que iba a partir, pero también salomónico fue el periodo de carga tributaria que el pueblo ya no resistía. Era una especie de espíritu faraónico lo que tenía Salomón para crear sus fastuosas obras arquitectónicas que dieran crédito de que él las había realizado. Entonces encontramos una historia de decadencia total en Salomón y la evidencia de la decadencia de Salomón es la división de los reinos. Se rompió el reino. El norte se aliaron las 10 tribus y el sur, porque ya desde David había como una tendencia de que el sur tenía cierto privilegio, ¿no? Entonces, con Salomón se consolidó porque construye en el sur el templo y lo hace como una capital nacional. La cosa está, a ver, no me estoy metiendo en mucho dato histórico o crítico y metodológico porque si no se nos iría todo el tiempo, pero miren, el asunto está que nadie le pidió a Salomón hacer una capital nacional. Porque ¿cuántas tribus comprendía todo el reino? 12. Y a él se le ocurre la grandiosa idea de decir, vamos a hacernos como si fuera un país y pongamos una capital. Entonces cada tribu como que se puso a pensar, ¿y qué le pasa? O sea, Dios nos proveyó a cada uno un territorio especial y específico para poder crecer y apoyarnos y ser un solo pueblo, ¿no? En este sentido, Salomón empieza a cargarles la mano, repito, tributariamente, con algunas estrategias militares, con algunas decisiones de monarquía, y el pueblo se enoja. Tan se enoja que cuando él se muere, vámonos, los 10 de arriba se fueron por un lado y las dos de abajo se quedaron como quedándose en esa supremacía, porque a los del sur les entró esta supremacía. Por eso se llaman judíos los judíos. O sea, menosprecian a Israel norte y dicen, ah, los judíos. ¿Y quiénes son los judíos? Los judíos somos el pueblo de Dios. Espérate, pero hay más. No, pero al final somos nosotros porque es un debate horrible. Pero a ver, ¿quién comenzó con todo este desequilibrio? Salomón, el sabio Salomón. Normita, ¿cuál es tu pregunta? Profe, bueno, es que yo en más de una clase ya he escuchado que nada más mencionamos a Salomón y decimos, no, 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 el peor de los que ha existido, ¿no? Ujú. Y bueno, a lo mejor yo no lo alcanzaba a ver de esa manera, pero ahorita me surge la pregunta cuando el Señor le pide qué es lo que quieres. Y él cuando pudo haber pedido riquezas y pidió, bueno, como que lo admiramos por eso, ¿no? Este personaje pide sabiduría.
y según yo, en el relato, ahorita no lo encontré rápidamente, pero Dios se la da. Ajá. Pero luego más adelante nos damos cuenta que echa mal a Salomón, que realmente no está siendo sabio, porque por ejemplo la gente lo quiere y es muy popular, y llega un momento donde le dice, no, no, ya no traigan nada, ya tenemos suficiente, ya Ujú. no cooperen con más, por favor. Es decir, era popular, pero esto no fue emparejado con fidelidad, porque también iba y construía bueno, templos, ¿no? Para los dioses de sus esposas. A mí la pregunta es, Dios sí le, bueno, sería elucubrar, ¿no? Dios sí le dio la sabiduría, pero él la perdió en algún momento, así como cuando se pierde el espíritu de Dios, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Sansón, ¿no? Que dijo, y el espíritu de Dios lo abandonó y él ni se dio cuenta. Ujú. Hizo tantas equivocaciones porque en algún momento Dios le quitaría la sabiduría. ¿Eso es posible o ando bien perdida? Lo que pasa es que no es que Dios se la quite, sino que Él la usa para sus propios beneficios. Y es como cuando alguien pasa al frente en la iglesia y expone la palabra de Dios con elocuencia, con autoridad, con asombro, y Dios se mueve y se manifiesta y en la semana hace cualquier desfiguro. O sea, Salomón es el reflejo de todo ser humano, expuesto a las debilidades y expuesto a las concupiscencias. Sí, o sea, Dios sí le concede la sabiduría. Eso no está en discusión. El tema está que no fue una constante. Por eso yo le dije, empezó bien, pero terminó mal. No es la constante de su vida el que Salomón se mantenga en esa sabiduría. Lo que sí fue pero muy buen gestor, ¿sí? Del reino, del imperio. A ver, David fue muy militar, ¿sí? David peleaba y conquistaba y se agarraba fuerte a espadazos y a cuchillazos. Salomón no fue tan de la guerra, él fue más elocuente, él fue más de hacer acuerdos, de hacer convenios, mira, yo te doy, tú me das, no nos peleemos, mira, ahí te va este tributo, tranquilo, ¿sí? Entonces, él era como más diplomático, ¿sale? Pero en esa diplomacia, es que Salomón agarraba mujeres extranjeras precisamente para que esos pueblos no se levantaban contra ellos. Entonces hacía como que subreinos, ¿no? Así como de, pues te casas conmigo y pues yo te mantengo. Y yo mantengo a tu pueblo y que no se levanten en armas. Entonces por eso fue coleccionando mujeres. Pero cayó en la idolatría, ¿no? O sea, se le fue de las manos. El asunto se le fue de las manos total. Entonces, en esta distinción de que Salomón sea más diplomático, más del discurso, de los trueques, etcétera, etcétera, pues realmente descuidó a su pueblo, ¿sí? Y con tal de querer llevar el esplendor de Israel a nivel económico y a nivel visual, pues perdió y la consecuencia fue esta, ¿no? La división de los reinos. Y esa es una gran decadencia que a nivel profético vamos a aprender muchísimo y necesitamos tenerlo en mente para darle fuerza a las palabras que los profetas nos van a proveer. Daneri. Hermano, yo solo tengo una duda con el término de historia deuteronomista. O Ujú. sea, ¿por qué se utiliza deuteronomistas por el libro? O esa parte no la tengo muy clara. Deuteronomista, dijimos, porque el desarrollo de los libros históricos se da como consecuencia de la forma en cómo se relaciona el pueblo de Dios en la práctica. O sea, está muy marcado la tendencia de si tú obedeces, entonces serás bendecido, pero si no obedeces, tendrás maldiciones. Aquí está, ¿sí? La historia deuteronomista es porque, ¿sí? Los libros que encontramos como históricos van a continuar, ¿sí? Su redacción y su forma de presentarnos la historia con una influencia del libro de Deuteronomio, del estilo de Deuteronomio, las frases de Deuteronomio y la teología de Deuteronomio. ¿Cuál es la teología de Deuteronomio?
el principio de bendición si guardas los mandamientos divinos, maldición si te apartas y desobedeces de las instrucciones reveladas en el Sinaí. Esa es la historia deuteronomista. ¿Sale? ¿Sí Entonces, se entiende esa parte? sí, entonces el primer libro que se escribió fue, digamos que Deuteronomio y de ahí siguieron los demás, o de ahí se basaron, o tomaron su mismo estilo. Claro, pero no solo es redaccional, aquí es vivencial. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando está en el proceso de la tierra prometida, se le da una pauta de vida. La pauta de vida es, no tendrás dioses ajenos, me amarás por sobre todas las cosas, y este es el código el cual tú puedes vivir, ¿no? Y ahí están un montón de mandamientos y acuerdos. Pero ¿cómo se resume todo esto? Si obedeces, te bendeciré. Si tú te apartas, vienen las maldiciones. Entonces, los libros históricos se van a interpretar, la vida se va a interpretar y obviamente que se va a redactar desde ese principio teológico. ¿Sale? Muy bien. Hermano Silverio. Hermano, yo tengo una duda también, así como la hermana Norma, pero yo ya no en base a Saúl, sino en base a David. Ujú, Tenemos a David como uno de, pues, el más grande rey de Israel. Inclusive, pues se menciona mucho de que en el ámbito de Jesucristo, de la tribu de David, iba a venir el Mesías, el rey. ¿A qué se debe tanto nombramiento, hermano, sabiendo de hecho que David fue fue y lo acaba de decir usted, fue muy derramador de sangre, cometió este adulterio, cometió este asesinato con este hombre? ¿Por qué se le da esa categoría, hermano, tan grande, David conforme al ujú. corazón de Jehová? Claro, se hace esa distinción de que David es conforme al corazón de Dios, porque él busca cumplir la voluntad de Dios. Y lo demuestra con algunos rasgos de humildad. De hecho, cuando él es confrontado en su pecado, ¿recuerdan? Pues, justamente vino un profeta y le dijo, oye, te voy a contar una historia, etcétera. Y él es confrontado con su pecado, pues la palabra nos muestra, ¿no? Cómo él vive un arrepentimiento sincero, verdadero, este, trata de eh, evidenciar su dolor por haber desobedecido a Dios. Y entonces, a diferencia de Saúl, que Saúl se mantuvo en su ego, David se arrepiente. Y siendo un rey, pues la verdad que es digno de admirar. Ahora, hay otras cosas que van a permitir que David sea visto como un referente. Por ejemplo, él sí consolida el reino, ¿sí? Y unifica a las tribus, ¿sí? Unifica las tribus, consolida el reino. Y recordemos que en las batallas en ese tiempo no se veían como sanguinarias y violentas y, ay, pobre, fueron a matar gente inocente. No, así vivían. O se defendían, ¿no? O si no, los aniquilaban. O sea, era una forma. Nosotros ahora lo interpretamos, ¿no? De que, ay, qué sanguinario. Pero no, o sea, el tiempo en el que están viviendo es totalmente natural que se despedacen unos a otros, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no es que sea un sanguinario, sino es un guerrero, pero es un guerrero que pelea con Dios, o sea, respaldado con Dios, no que peleó contra Dios, no. Si cada que va a pelear, y de hecho las historias davídicas es que les va bien, o sea, difícilmente les va mal cuando David va como general. Y esto es porque Dios hace un pacto con David y Dios le dice que su trono, dice, se establecerá, su descendencia se va a mantener. Entonces, él tiene virtudes, ¿sale? Él tiene ciertas cualidades de gracia y Dios crea un pacto con él. Ahora, Dios hizo un pacto con él. Y acá ya vamos a hacer teología. Y le dijo que su reino será duradero. ¿Dios cumplió del todo esa palabra o en algún momento hubo decadencia de su descendencia? De la descendencia de David, obviamente. Pues resulta curioso, y obviamente que el exilio va a ser este gran evento,
La pregunta que les manifiesta hace un momento, ¿por qué llegamos aquí? ¿Por qué perdemos nuestro templo? ¿Por qué perdemos la tierra? ¿Por qué el descendiente de David como rey peleó y falló y lo conquistaron si Dios hizo un pacto con su descendencia, que su reino no iba a tener fin? Ah, pues resulta también que aunque Dios haya hecho ese pacto con David, el patrón, ¿sí? Que ya que vimos hace un momento del comportamiento del pueblo, voy hacia él, acá está. La causa que ellos identifican no es que Dios faltó a su pacto, es que el pecado continuo y la infidelidad del pueblo y de los reyes desataron la crisis de deportación. La desataron, ¿sale? Entonces, el mensaje en el exilio es, pues sí, Dios está con nosotros, pero Él requiere fidelidad. De hecho, ahorita más adelante vamos a hablar algo del mensaje esperanzador. De hecho, Dios sí fue sosteniendo hasta donde más pudo, por medio de su fidelidad, hasta donde más pudo, para que el pueblo no sucumbiera, ¿no? Pero no, o sea, llegó un punto donde el pueblo ni volteaba a ver a Dios, y lo vamos a ver los profetas, ¿eh? Los mensajes es, hastiado estoy de sus carnes, de su grasa quemada, su corazón está fuera de mí, ustedes me tienen como si yo fuese un Dios a su antojo, o sea, no, así no se puede, así no se puede. Y el Señor como que se retrae un poquito, y con ese poquito que se retrae el Señor, ¡pum! Les entran, los conquistan y los llevan, ¿vale? Entonces, vamos a ver un patrón. Ah, bueno, antes de hablar del patrón. Por eso David es el centro, el personaje central. Después viene la crisis horrible que Salomón generó. O sea, todo lo que David hizo bien, Salomón se lo llevó. Se crea esta división y posteriormente, vamos a decirlo así, la historia deuteronomista culmina llevándoselos al exilio babilónico. ¿Sale? Estas 5 etapas van a mostrar tanto lo mejor como lo peor de la vida del pueblo. ¿Sí? Hay un esplendor en la conquista, llegan empoderados, o sea, somos el pueblo liberado por Dios, nada más y nada menos que de Egipto, que era la potencia en su momento, y la monarquía de David, ahí también hay un esplendor, y después hay una caída ante Babilonia, consecuencia del pecado que ha sido, repito, reiterado, es reiterativo. De hecho, los del sur, que escribieron a su favor, hacen que se vayan primero los del norte, se vayan deportados, este, y ellos aguantan todavía otros años, pero nada, o sea, la historia no se puede maquillar del todo. Y fíjense, a esto quería llegar. Hay un patrón, ¿sí? Hay un patrón de conducta que es un ciclo que el pueblo va a manifestar en la historia deuteronomista. ¿Y cuál es este? Bueno, a partir de los jueces se presenta un patrón teológico, ¿sí? Que se va a repetir con toda claridad. Y este es pecado, castigo, restauración, ¿sí? El pueblo peca, Dios castiga, hay una consecuencia, pero ahí viene la labor de estos personajes que nos interesan mucho, que son los profetas, ¿sale? Y aquí le podemos denominar los profetas anteriores. Hay un llamado, el pueblo se arrepiente, o sea, el profetismo cumple, cumple su función. El pueblo se arrepiente, Dios levanta un nuevo juez, o sea, hay una respuesta de gracia de Dios, hay una respuesta de redención de Dios, y entonces ese nuevo juez los lleva a la victoria, los lleva a la paz, los lleva a la prosperidad. ¿Y qué creen que pasa con el pueblo? Otra vez cayó. Y otra, ahí vamos de vuelta. Está el pecado, la consecuencia como castigo, la voz profética, el llamado de arrepentimiento, la denuncia, el hecho de volvernos a Dios. Y estos personajes sería muy interesante que ustedes los puedan identificar justamente en estos libros, Josué, jueces. ¿Quiénes son esos personajes tal vez
incómodos para el pueblo. O quiénes son estos personajes que le trae al pueblo la esperanza, el alivio de decir, oye, pues no está del todo perdido, o sea, sí estamos en castigo, nos fue mal, son consecuencias de nuestros actos, pero está el Dios de amor ahí, el Dios del perdón, está el Dios de la restauración, volvámonos a Él, regresemos a obedecer. Para ellos, el código deuteronómico es volvamos a obedecer los principios que Dios nos ha encomendado. Dejemos idolatría y caminemos en obediencia. Cuando eso sucede, entonces Dios levanta un nuevo juez, un nuevo personaje que los va a liderar, que les va a permitir una guía de victoria y otra vez viene la bonanza, llega la paz, llega la abundancia y el pueblo, ¿qué creen? Como Salomón. Dicen, ya está todo resuelto, está todo bien, hagamos de nuestra vida, pues lo que queramos, al fin no pasa nada, después Dios nos perdona. Y estos son casos de la vida real, queridos compañeros. Voy a proponerles un ejercicio. Esto no era parte de la clase, pero pues, ya ven que siempre vienen cosas a nuestro diálogo. Hagamos de este círculo, de este patrón teológico, démosle un tinte cristológico y eclesiológico. Brindémosle a este patrón no el pacto del Deuteronomio, sino el pacto que hemos hecho con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sí queda o no queda? ¿Se parece o no se parece? ¿Qué dicen? ¿Puede ser compatible o no? ¿Será la vida de la iglesia? Puede parecer, ¿no? O sea, pero a ver, si nosotros le ponemos algunos elementos de gracia, le ponemos algunos elementos de redención. Por ejemplo, el texto de, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. ¿Dónde quedaría, por ejemplo? ¿No? ¿Dónde quedaría? Pueblo se arrepiente. Si mi pueblo se arrepiente, ¿no? Si vengan y pongámonos a cuenta, ¿no? Según Isaías. O sea, creo que para nosotros este patrón de conducta del pueblo pues es una evidencia total, es una evidencia de las personas en general, ¿sí? Pero abogado tenemos para con el Padre, ¿sale? En este sentido, no es que estemos hablando de un Dios que castiga, ¿no? Pero sí podemos hablar de consecuencias del pecado, que de esas nadie puede escapar. Y esas consecuencias del pecado, si son reiterativas, empiezan a crear ciertos fantasmas que te persiguen. Ahora el pastor ya empezó a hablar de fantasmas. Normita, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los fantasmas que nos persiguen por las conductas y los patrones repetitivos de error? Tú que eres Uy, especialista en la conducta no, humana. no soy especialista en fantasmas, pero yo creo que tiene que ver con esas ideas que nosotros mismos no hemos querido soltar y que va muy encaminada a mi pregunta, profe. A mí me hace mucho ruido esta parte de Dios castiga. Usted ya dijo, bueno, no castiga, ¿no? Es consecuencia de nuestra propia maldad. Pero muchas veces en lo cotidiano, así con los hermanos de la iglesia, este, muere un familiar muy cercano y joven, por ejemplo, y entonces decimos, es que las Ujú, personas se preguntan, ¿qué hice para que Dios le quitara la vida a esta persona que tanto claro. amo? ¿No? O y cualquier cosa, ¿no? Que si perdí el trabajo, que si perdí, me robaron el coche, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que pues porque somos enfermables, porque las cosas son materiales y son deseables, no es como algo así. Sin embargo, me hace mucho ruido esos textos que en este momento no los tengo a la mano, pero dice que Dios al que ama castiga, o cuando
Pablo dice, ¿no? Que quienes no tomaron la cena dignamente, pues por eso están enfermos o han muerto, ¿no? Ujú. Entonces, en mi corazón, mi fe es esta, que Dios no nos castiga. Dios Ujú. nos da la oportunidad y nos mira con misericordia. Porque si yo siendo madre mala, no le pondría una enfermedad a mis hijos o nunca les rompería un huesito, nunca jamás, y siendo una madre mala. Dios, que nuestro Padre bueno, desde mi punto de vista, bueno, desde mi fe, no puede castigarnos, pero estos textos me hacen ruido y ahorita que estamos viendo este círculo, ¿cómo yo puedo defender o cómo yo puedo encajar esto, alinearlo, Ujú. estas ideas? Sí, mira, a ver, porque yo hablé de dos tiempos y dos momentos y a lo mejor di el salto muy abrupto. Este patrón que estamos viendo, por ejemplo, se da en el libro de los jueces. O sea, en el libro de los jueces no hay un rey, ¿sale? Y en el libro de los jueces, sí o sí, se tienen que agarrar a los golpes y a los espadazos y a los palazos, ¿sale? Pero la efectividad de la guerra, del combate, de la pelea y la lucha, la efectividad que tiene el pueblo con su juez en turno, la interpretación de ellos desde el código deuteronomista es, si ganamos, es porque venimos haciendo las cosas bien en obediencia. Pero si el pueblo peca y vienen a querernos amedrentar, a querernos conquistar, porque había pequeñas conquistas en esos momentos, una de las respuestas y de las interpretaciones que hacía el pueblo de, híjole, vinieron y nos conquistaron, es porque Dios los castigó. ¿Y por qué los castigó? Porque el pueblo dejó de obedecer. O sea, el pueblo pecó. Y ahí en jueces, ahí dice eran oprimidos. O sea, ahí dice, y ese patrón está muy marcado, dice, y fueron oprimidos por los amalecitas, por los caldeos, por los amonitas. Y mientras eran oprimidos, eran como mini conquistas, el pueblo se daba cuenta que era un castigo de Dios. Así lo pensaban, así lo interpretaban. ¿Por qué? Porque Dios estaba permitiendo un, una opresión de parte de un pueblo enemigo. Esa opresión ellos lo entendían como el castigo de Dios. Ahora, el castigo de Dios en este sentido tiene un propósito educativo, o sea, no solamente es pues, que los destruyan, no, no, se entiende una llamada de parte de Dios y por eso acá está la figura del profeta, ¿sí? Una llamada de Dios que les hace para que se conviertan, ¿sí? Y hace, ¿sí? Que el pueblo pueda volver al corazón de Dios. Como el pueblo entiende que estando oprimidos es que han faltado al pacto con Dios, el pueblo se arrepiente, vuelve su corazón a Dios, piden perdón, retoman su obediencia al Señor y dice la palabra ahí en frases muy concretas, sobre todo en jueces, que Dios levanta un nuevo líder y derrotan a sus opresores. Y entonces viene otra vez la calma, la bonanza y la tranquilidad. Pero ese patrón, si ustedes leen el libro de jueces y de Josué, es así, repetitivo. Uno se da cuenta cuando hay ese sentido de obediencia o cuando no lo hay. Esa interpretación de Dios no es equivalente a la interpretación que nosotros tenemos de Dios. No es la misma. Ni tampoco es la misma que se da, por ejemplo, en las cartas, tanto de Pablo, en las universales, porque ya hay un avance en cuestión de la cultura, hay un avance y un desarrollo intelectual. De hecho, después de tener a Jesucristo entre nosotros, hay una madurez de lo que es Dios y su carácter para con su pueblo. Entonces, no podemos tomar como una interpretación universal, ¿sí? Y, este, y en todo tiempo, eh, la forma en cómo ellos ven el castigo de Dios. ¿Sí me explico, compañeros? ¿Normita? ¿Sale? O sea, para ellos
Este patrón es, Dios nos castigó. ¿Por qué? Porque tenemos opresores. Y porque se vinieron, se instalaron y no podemos contra ellos. ¿Sale? Esa es la forma en cómo ellos interpretan que Dios los ha castigado. Daneri y después Miguel. Sí, hermano, ahorita que estaba explicando, me vino una idea de que reflexionando un poco en mi vida, las veces que yo he estado más cerca de Dios, he logrado como que vencer ciertas dificultades o tentaciones, y las veces que he estado como que alejado de Dios, me ha costado más afrontar la vida, Ujú. y pues he caído en las consecuencias de mis errores. Entonces, siento que así como fue lo mismo que ellos hicieron de forma natural, analizar su vida y que se dieron cuenta que cuando estaban bien con Dios o cerca de Dios, les iba bien. Y cuando no estaban cerca de Dios, les iba mal. Y eso. Claro, esto se le llama una teología retributiva. Ahorita vamos a ver más adelante de cómo podemos interpretar ello. Pero es básicamente, si yo me porto bien, como dice Deuteronomio, me va a ir bien. Y si yo me porto mal, me va mal. El asunto o el punto de quiebre es lo que veíamos en la primera lección, que Job, ¿qué de mal hizo para que le fuera mal? ¿No? Entonces, no siempre se sostiene esta verdad o este principio de que si tú te portas bien, entonces siempre te va a ir bien. Entonces a Jesucristo le hubiese ido muy bien, le hubiese ido muy bien. Pero aquí se rompió esa teología retributiva, se rompió. ¿Sale? Y esto también es parte de la evolución que va teniendo el ser humano y parte de la revelación que Dios va teniendo para con sus propósitos universales, porque estos son propósitos universales. A ver, ¿por qué entonces al pueblo de Israel, al pueblo naciente, Dios le encarga poner por obra para que les vaya bien? Pues porque hay que entender los años luz que tienen ellos con nosotros de diferencia. Segundo, no son una civilización, no son personas formadas, no tienen una escuela. Recién han descubierto el hierro, o sea, recién cocinan con fuego, o sea, es una civilización que va teniendo un nacimiento y a ellos es, haz esto, no hagas esto. Punto. Oye, pero si alguien roba, córtenle las manos. Oye, pues mejor no robo, ¿no? O sea, hay que ser drásticos y radicales en una nación que recién comienza, en una sociedad que recién va dando sus primeros pasos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿quién se va a atrever a robar si tú sabes que la ley dice que aquel que robe, pues lo apedrean? Pues nadie. ¿No? Entonces, no es que Dios sea muy violento y que, ay, que qué difícil se pusieron en esos tiempos las consecuencias y que qué severo era Dios. No, a ver, Dios le hablaba en su idioma y a su forma de entender. No hagas esto porque te va a pasar esto, ¿vale? Ahora, para nosotros no es esto tan cerrado ya, ¿no? De hecho, en el proceso del profetismo, en algún momento el profeta va a cambiar y va a evolucionar en su mensaje. ¿Por qué? Porque en este tiempo deuteronomista, los profetas van a decir, ojo con la obediencia, no nos apartemos de obedecer, porque entonces nos va a ir mal. De pronto ese mensaje va a cambiar y va a empezar a llegar una evolución del concepto de Dios, del concepto del ser humano, y va a haber este elemento del corazón, ¿vale? Y dice, ya no tendrán un corazón de roca, de piedra, yo les daré un corazón de carne, donde puedan discernir el espíritu, la vida, lo bueno, lo malo y tomen decisiones más profundas. Ya no nada más, haz esto sí o sí y no hagas esto, sino va a haber una proyección evolutiva, vamos a llamarlo así, en la forma en cómo el ser humano puede tomar sus decisiones a la luz también de la voluntad de Dios. ¿Vale? Entonces, esto es bien importante tenerlo para poder entender en qué momento la voz profética que está hablando está apegada a cierta teología, ¿no?
Y ahorita estamos propiamente en la teología del deuteronomista. ¿Sale? Miguel, compártenos. Hermano, yo más que compartir, quería hacerle una pregunta. Ajá. Fíjese que con respecto ahorita a lo que comenta, bueno, nosotros en la semana que pasó tuvimos un aniversario en nuestra iglesia y pues platicando con algunos hermanos con respecto de conceptos así del Antiguo Testamento, había comentarios así muy muy literalista, ¿sí me entiende? Entonces, ahorita conforme lo que usted comenta, puedo ver que esos pensamientos todavía siguen arraigados en nuestra iglesia, hermano. ¿Y cómo es que nosotros podemos realmente ayudar a ese tipo de comprensiones? Porque cuando una persona realmente lee la Biblia así literal, tiende a pensar de esa manera, a realmente, Ujú. conforme lo que estoy leyendo en el Deuteronomio, así es, así se aplica y así lo dice la Biblia y nada más, no, no podemos erradicar lo que estamos leyendo ahí. Y conforme ahorita lo que usted platica, pues sin duda, exactamente, es otro tiempo, es otro entorno, otro, como diríamos, sin duda, otro enfoque, sin duda, lo que el Señor comparte en la palabra por medio de sus profetas en esos tiempos. Entonces, en la actualidad ahorita, pues no sería realmente aplicable conforme lo leemos en la Biblia, hermano. Entonces, ¿cómo poder trabajar esos pensamientos que sin duda, digo, yo trataba de establecer un diálogo con el hermano, ¿no? Pero pues dice, Ujú. no, es que te están nomás lavando el coco en el seminario, que ya no vayas ahí. Digo, pero es que no es eso, simplemente que es realmente tratar de comprender que no es así. O sea, no podemos ser literales a lo que estamos leyendo realmente como lo que dice el Antiguo Testamento, hermano. Es que, a ver, no nos metamos en tantos problemas en este sentido y no dejemos mal al seminario también, se los pido, por favor. No, ¿a qué vamos? A ver, pregunta sencilla, pregunta sencilla. Para poder regular este tipo de dinámicas, de conversaciones, uno tiene que ir a la raíz. ¿Cuál es la forma en cómo nosotros hemos hecho un pacto con Dios? ¿Por la ley o por la gracia? Sí, es ahí donde tenemos que, pues por la gracia, Entonces, nuestra relación con Dios es gracias a a Dios. el Evangelio, Así Jesucristo, es. ¿no? Como el Evangelio me dice que yo no fui a buscar a Dios, Dios me encontró, Dios me abrazó y cuando yo abro mi corazón a Él, entonces, por Cristo Jesús tengo una relación con Dios. Ahora, dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. Y tampoco es por obras, porque si por obras te quieres relacionar con Dios con un mandamiento que Las ignores creencias. o transgredas, maldito eres, ¿vale? Entonces, cuando uno aterriza en primer lugar en decir, oiga hermano, pero ¿no cree que nuestra relación con Dios es cristocéntrico? O sea, es por medio del Evangelio, o sea, es salvación por su gracia. O sea, desde ahí. O sea, no hay que meternos en que si lo está interpretando literalmente y que si está poniendo una carga a los demás. O sea, a ver, vayamos primero al centro. ¿Cuál es nuestra relación prioritaria para con Dios? Y ya de ahí le vamos dando pautas de reflexión a el caminar por la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué obedecemos a Dios? ¿Porque Él nos va a castigar si desobedecemos? ¿O porque Dios nos muestra un camino de verdad y vida? Pues porque Cristo nos muestra un camino y la obediencia es respuesta al amor de Dios. Y todo lo que encontremos en la palabra de Dios necesitamos rescatar, y eso sí es importante, cuál es el principio que me está enseñando Dios de ese texto. ¿Qué principio me está enseñando? No qué ley, qué principio de vida. Y ahí ya hemos mencionado que Deuteronomio está lleno de principios de vida, hermosos, pero no son leyes. Y no son leyes porque no nos relacionamos con Dios por medio de ley, donde si yo obedezco me va a ir bien y si no obedezco me va a ir mal. No, ese es el código deuteronomista, esa es la teología retributiva de ese momento. Pero nuestra teología de gracia
nuestra teología de redención, nos lleva a ver a Jesucristo como el motor de nuestra vida y la santidad como el proceso del creyente en hacer buenas obras como Jesús nos las ha enseñado. Y ahí hay una coherencia con el Evangelio. Y no nos peleamos, hablando en el sentido saludable con la gente, sino aterrizamos los principios que nos dan sentido como creyentes, como discípulos de Jesús. O sea, antes de querer cumplir las leyes de Dios, yo tengo que responderme, yo he aceptado a Jesús como Señor y Salvador y yo he aceptado ser un discípulo de Cristo. Porque mucha gente, créanme que mucha gente busca y se esfuerza cumplir las palabras que están escritas, así literales, pero no tienen ningún tipo de apertura de haber creído en Jesús como Señor, ni mucho menos se asumen discípulos, se asumen personas obedientes a los mandatos. Entonces, en ese sentido hay que tener esta claridad, pues para no tener roces improductivos, sino para poder enriquecernos en nuestras conversaciones. ¿Sale? Y claro, Miguel nos pone un panorama que adolecemos muchas iglesias, la interpretación literalista, ¿sale? Pero ahorita Dios nos permite tener este discernimiento para poder saber hacia dónde puede venir una opinión o alguna interpretación y nosotros poder proveer alguna palabra que nos pueda fortalecer. ¿Sale? ¿Vamos bien en esto? Muchas gracias, hermano. Sí, hermano. Bueno, este, pues vamos a tomar algo, ¿no? ¿Qué les parece? Hacemos una pausa. Son 8:15, 8:25. 10 minutitos vamos a dar de receso. ¿Sale? Bien, después de analizar este círculo de patrón, de comportamiento, nos encontramos entonces en este ensayo que hace el deuteronomista, cómo le da sentido y coherencia a su obra. Para el deuteronomista, la ley es la guía. La legislación no solamente es una norma rígida, sino es una guía, es una orientación para la nueva vida en la tierra prometida. La obediencia del pueblo promete bendición, justicia y armonía social. Su desobediencia va a desembocar inevitablemente en el destierro, pero no es como una desobediencia deliberada y que al otro día se van al destierro, sino es la maldad instalada en el corazón del ser humano, ¿sale? Que recordemos que un código, una norma que no se apropia en la persona, se llama desobediencia. La desobediencia acarrea siempre un poder individualista, una actitud de negación a la voluntad de Dios y un corazón cerrado. Ese corazón cerrado, cuando es constantemente su forma de actuar y de proceder de esa manera, se cauteriza, ¿no? Se hace un corazón tan rígido, tan insensible, tan lleno de sí mismo, donde no le interesa entonces la profundidad del beneficio de las promesas de Dios por medio de la obediencia, sino que de su vida hace lo que quiere y entonces se comienzan a vivir estragos poco a poco de esas desobediencias y de ese estilo de vida conforme al yo o conforme a la maldad. Y obviamente en la historia deuteronomista, en su conjunto, se va a evaluar la vida del pueblo, porque en el pueblo de Dios, cuando se da este periodo histórico, no se ven las personas de forma aislada, se ven y se interpreta a la nación en su conjunto y el rey también, cuando entra la época monárquica, se va a bendecir toda la nación o van a sufrir las consecuencias todo como un solo pueblo. El papel del rey en ese sentido es que pueda seguir la palabra de Dios, que conduzca al pueblo hacia el bienestar y hacia la vida legislativamente correcta y justa,
Y cuando el rey se aparta del camino, el pueblo también sigue su ejemplo, ¿sí? Y ahí en la Biblia se menciona textualmente, el rey se extravía, el pueblo se extravía. El rey retoma su relación con Dios, el pueblo camina con el rey y retoma su relación con Dios, ¿sí? Y esto se repite de generación en generación. Esto también hace o permite que los nuevos reyes, ¿sí? Cuando están en proceso de formación, tengan a sus consejeros en el reinado y los consejeros puedan entonces orientar a los potenciales reyes, ¿sí? Los descendientes del rey en turno, para que elijan a Dios como el Dios verdadero. O había consejeros que les decían, pues aquí hay Baales y hay esto y hay lo otro y Astarte y cosas así, ¿no? Entonces, también en esta fidelidad del rey en turno está el asegurar que el rey que venga también se mantenga en esa línea de fidelidad. Las preguntas entonces del exilio son, ¿por qué estamos aquí? ¿Nos abandonó el Señor? Y la respuesta del deuteronomista es muy clara. El pueblo dejó de ser fiel al pacto, abandonó el amor a Dios, abandonó el derecho justo en las relaciones sociales. ¿Sí? Por eso, oh hombre, ¿qué te ha declarado el Señor? Pues nada más que ames la justicia, obres en misericordia y camines recto y humilde delante de Dios. ¿Sí? Entonces, de hecho, el derecho, la justicia en las relaciones sociales son coyunturales, son altamente coyunturales en el trabajo profético. ¿Sí? Entonces, el pueblo cuando es fiel se nota en las relaciones cotidianas. El pueblo cuando ama a Dios se nota en la relación con el prójimo, se nota. Cuando el pueblo está en fidelidad y en amor para con Dios, se nota y se refleja en la parte del derecho, en el trato hacia las personas pares y también a los desfavorecidos, porque en todo momento va a haber o extranjeros, o viudas, o huérfanos, o pobres, ¿sí? Que los van a acompañar. Para ellos también hay una legislación. Por ejemplo, hay un texto en Deuteronomio donde dice que cuando estén haciendo la cosecha, dice, cuando tú lleves y te estés trasladando los granos, dice, no te pongas a levantar todo lo que se te cae en el piso. No te pongas ahí, ay, se cayó esto, se cayó. Déjalo, dice. Eso que queda en el piso es para los caminantes, las aves, las bestias, los animalitos, las personas pobres. O sea, yo el Señor. ¿No? Porque así lo manifiesta siempre en este sentido textual el deuteronomista. ¿Vale? Entonces, em, esta es la coherencia y este es el sentido que le da la obra y entonces encontramos que no, a ver, voy a regresar un poquito. Si se dieron cuenta, la respuesta del deuteronomista es clara. ¿Por qué estamos aquí? Porque el pueblo dejó de ser fiel al pacto con Dios, no Dios. ¿Nos abandonó el Señor? No, ¿nos abandonó el Señor? No, nosotros lo abandonamos a Él. ¿Por qué estamos aquí en el exilio? Porque nosotros abandonamos el amor de Dios. Nos comportamos como iba a decir como una persona infiel y todo, pero pues sí, también los profetas dijeron, ¿no? Ahí está Oseas, ¿no? Le llamó de todo al pueblo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿Dios falló? En este sentido, Dios se salió de sí y empezó a decir, pues castigados quedan permanentemente. No, el pueblo deja el pacto, abandona el amor a Dios y abandona el derecho justo en las relaciones. En este sentido, vamos a encontrar entonces una pequeña nota de esperanza y la quiero compartir así porque no todo en la literatura deuteronomista es juicio y destrucción. Hay una lectura que podemos hacer y hay mensajes llenos de esperanza, hay mensajes llenos de restauración que no se pueden ignorar, ¿sí? Que no podemos pasar del alto. Primero, el pacto con David. En las narraciones más significativas de la escritura es la promesa de que la dinastía de David será perpetua y que que se convierte en el corazón de una esperanza mesiánica del pueblo. O sea, ya después no siguen, después del exilio,
y después cuando vienen las catástrofes por diferentes imperios también que los amedrentan y los dominan, toma mucha fuerza esta esperanza mesiánica y que tiene que ver con el linaje de David. Pero ahí ya hay una transformación. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo llega a la escena histórica, si bien el pueblo identifica que el Mesías es del linaje del David, ellos quieren que se siente en el trono, que gobierne, que destruya a sus enemigos, que traiga otra vez la paz, la buena legislación, la correcta relación con Dios y sobre todo la abundancia de la tierra, la prosperidad de la nación. Y por eso ese prototipo en Jesucristo no se cumple según sus criterios. ¿Por qué? Porque Jesucristo le da vuelta, ¿sí? Y reestructura y reconfigura lo que Dios quiere traer según sus propósitos. Ahora, Dios es fiel también en el exilio. ¿Por qué? Porque aunque en el destierro no gozaban del gobierno propio, Dios sí era fiel a sus promesas. Y Dios restauraría a su pueblo en el momento oportuno. Es más, dice Dios, bendigan a la nación a donde van. Oren por el lugar a donde ustedes viven, porque la paz que a ellos les toque será también la paz que ustedes van a vivir. Si a la tierra donde ustedes están entrando le va bien, a ustedes les va a ir bien, así que pidan por esa tierra. Entonces Dios no los deja nada más a su suerte, ¿no? Y esto hace que veamos como resultado una teología de la compasión donde la actitud misericordiosa de Dios responde con perdón, con liberación a los clamores del pueblo y se extiende aún en medio de la diáspora. O sea, Dios va a acompañar al pueblo que es itinerante, Dios va a acompañar a aquellos que tal vez no regresan a su nación, no regresan a sus tierras, sino deciden caminar en ese éxodo masivo, en esa salida y empezar a reacomodarse al lugar donde les toque. Dios también se ocupa de su pueblo en ese sentido. Entonces, las llamadas, estas notas que queremos hacer justo en este círculo que el pueblo tiene como un patrón de conducta, ahí vemos también a un Dios de restauración, ahí también nos damos cuenta que hay un Dios de nuevas oportunidades, hay un Dios que perdona la maldad, hay un Dios que dice, ok, borrón y cuenta nueva, vamos de nuevo, ¿sale? Y el factor Dios castiga es más un asunto interpretativo del pueblo que un carácter de Dios mismo. Y comparado a todas las veces que Dios les da la oportunidad con las rebeldías que el pueblo tiene, pues sí podemos entender que Dios es un Dios de misericordia y de alta gracia en ese sentido. Ahora, hace un momento yo les decía justamente esto, ¿no? La, la esperanza del pueblo y en el actuar de Dios se van a llevar o van a tener un concreto sentido en la promesa mesiánica y una nueva oportunidad. O sea, que aún en medio del dolor, aún en el destierro, en la añoranza, siguen expresiones de aliento, de esperanza, de consuelo. Y esas promesas mesiánicas comienzan a tener una voz aún más fuerte, ¿sí? Donde hay un Dios de nuevas oportunidades que no va a abandonar al pueblo. De hecho, el pueblo va a encontrar que esa historia, su propia historia, ¿sí? Dios está presente. Dios no se fue. Dios los acompañó aún en el destierro, Dios los acompañó ahí cuando fueron este, despojados. Ahí está, y ahí está Dios en medio de todos ellos. Y manifiesta una esperanza en medio del conflicto y siendo fiel al pacto dispuesto en el Sinaí. Dios está ahí, en medio del conflicto, Dios está siendo fiel y camina con su pueblo. Ahora, la respuesta del pueblo es, o abrazan una fe que incluya fidelidad, justicia y obediencia, que son los preceptos de Dios para asegurar un nuevo futuro, cosa que ya se los había dicho desde antes de que llegaran a la tierra prometida, o siguen en su ruina. ¿Sí? Estos elementos de fidelidad, justicia y obediencia son los preceptos de Dios ayer, hoy y siempre. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se renueva?
la respuesta del pueblo en el momento que están viviendo esta crisis. De hecho, los profetas en el tiempo exílico lo que van a decir es, volvamos a la fidelidad para con Dios. Recuperemos la justicia, que la justicia corra por las calles. Y justicia significa el trato entre las personas en todos los ámbitos, jurídico, comercial, social, familiar, religioso y la obediencia a los preceptos de Dios en la vida cotidiana. Eso va a asegurar un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque ya venía escrito desde su conformación como pueblo, ¿sí? Al llegar a la tierra prometida. Entonces, los tres momentos que encontramos como reflexión, arrepentimiento y restauración tienen que ver con el pueblo número uno reconoce su infidelidad al pacto. Dicen, no, pues es que acá no fue Dios el malo, somos nosotros. Y entonces hacen una reflexión profunda, hacen una reflexión histórica y se ponen a ver en serio qué pasó, en qué momento se quebró todo esto. Y ahí reconocen su infidelidad al pacto que Dios sí viene llevando. El pacto que dispuso en el Sinaí, el caminar ante cualquier adversidad y el que Dios esté presente, sea cual sea el escenario del pueblo, el pueblo lo reconoce y dice, Dios ha sido fiel. Nosotros hemos abandonado. Después viene el arrepentimiento. Entonces, una de las cosas que ellos identifican así fuertemente es, fuimos idolátricos y fuimos injustos. O sea, a Dios le dimos la espalda y abrazamos otros dioses. No confiamos en su provisión, no confiamos en su poder. Y a través de nuestras relaciones sociales fuimos totalmente injustos. El rico se enriqueció más, al pobre lo menospreciaron, a la vida la abandonaron, no había una regulación justa, había realmente un desajuste en el trato persona a persona. Y eso se le llama injusticia. Y entonces, cuando hay un arrepentimiento de corazón, surge la restauración. Dios cumple sus promesas mesiánicas. Dios los libera. Dios envía a su siervo para que al ser enviado lleve palabra de liberación, palabra de consuelo, palabra de arrepentimiento, palabra que consolide este cambio de perspectiva y puedan retomar una nueva fe que incluya fidelidad, justicia y obediencia. Entonces, el profeta en la época exílica va a tomar estos elementos como parte de su predicación y como parte de un anuncio, ¿sí? Porque recuerden que el profeta es denuncia, anuncia, ¿sale? Va a anunciar que sí puede haber una restauración, siempre y cuando prevalezca fidelidad, hacer justicia y ser obedientes. El pueblo tiene que cambiar su corazón, tener un corazón de carne, abandonar lo que tenga que abandonar y caminar entonces en este pacto renovado para con Dios. ¿Sí? En este sentido, compañeros, lo que queremos concluir en este primer sentido es el abordaje del deuteronomista. ¿Sí? El abordaje que hace desde su teología le va a dar sentido, coherencia a lo que históricamente leemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una intención teológica, hay una coherencia donde la historia de Israel pueda expresar el amor de Dios que hace un pacto y que lo sella en el Sinaí, y ese pacto tiene que ser correspondido ya lo dijimos hace un momento, ¿cómo va a ser correspondido? En fidelidad, justicia y obediencia desde el principio. ¿Vale? Ahora, históricamente hay una crónica fiel del pueblo desde la conquista hasta el exilio. Teológicamente hay una obediencia, perdón, hay un factor de obediencia que trae bendición y una rebelión que puede traer juicio divino. Pero también el tercer elemento que abraza tanto la historia como la teología es las promesas de Dios, de su restauración y de su respuesta en medio de la desesperanza son promesas de tinte mesiánico y de restauración. ¿Para qué? Para que el pueblo encuentre que en su historia Dios ha caminado con ellos. Y aun cuando no ha habido la obediencia
suficiente, real, marcada, siempre hay una oportunidad de reflexión, arrepentimiento y restauración. ¿Para qué? Para que en fidelidad, justicia y obediencia el pueblo retome su vida y sepa que Dios ahí está siendo fiel en lo que él prometió, que sería su actuar desde el momento que los escogió ahí en el Sinaí. ¿Sí? ¿Vamos bien en esto, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya podemos hacer ¿Podría un poner examen la de... diapositiva anterior, hermano? Por ¿Eh? favor. ¿Podría poner la diapositiva anterior solamente? Gracias. Sí. ¿Cuál es la anterior según usted? ¿Está? Esa merito. No, no, la otra. ¿Está? Esa, gracias. Sí. Sí, hermano. Sí, sí, sí. Sí, compañeros, ya podemos hacer un examen del deuteronomista. Sencillo, claro. No tengan miedo a los exámenes. Solo reflejan el ego del maestro. No es cierto. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Alguna apreciación, alguna duda, alguna inquietud? ¿O se entendió muy bien, o más o menos, este tema? ¿Ya, hermano Silverio, ya lo puedo quitar? Igual les va a mandar este Ya, documento. gracias. ¿Vale? Saúl Israel dice, me gustaría hacer preguntas, pero primero necesito entender todo para saber si entendí bien. Pues si tienes una pregunta ahorita, Saúl, a lo mejor te ayudamos a entender mejor. Mi hermano Gabriel Guzmán, Ah, Gabe, Answer. pues hermanos, hermano, una pregunta. Los fueron varios escritores. Ya sabemos que no fue Moisés el que escribió todo esto, los libros de la historia de Deuteronomista. Lo que quiero saber, Como que lo, no, no. lo que quiero entender es cómo fue que se pusieron de acuerdo ellos para escribir todo en conjunto. Si fue solo una persona, tiene sentido, pero Ajá. ¿cómo se pusieron de acuerdo si, no, si fueron varias personas o si fueron colecciones que se fueron formando libros luego? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para que todo tuviera un sentido completo, tantos libros y tanto tiempo en la historia? Sí. Sí, no, mis respetos para los que se pusieron a hacer todo esto. ¿Se acuerdan qué es la Septuaginta? Sí, ¿Se acuerdan? ¿Cuántos personajes aparecen ahí trabajando? 70, 72. Unos dicen 70, otros 72, ¿no? Pero pues, la versión de los 70. Hoy sería un programa social, ¿no? Los 70 y más. Pero bueno, esa es otra cosa. A lo que voy es, hay un equipo detrás de todo esto. En primer lugar, son los ancianos de los clanes familiares, ¿sí? O sea, hoy nosotros nos desarrollamos bajo una organización de apellido. Según tu apellido, pues es tu linaje, ¿no? Tu línea familiar descendiente. Los clanes familiares en el tiempo de Israel son muy marcados en la organización interna del pueblo. Entonces, estos principales o los jefes de familia realmente llevan a cuestas la sabiduría, el entendimiento, la historia, los acontecimientos y el ADN del pueblo, ¿sale? ¿Qué es lo que pasó con ellos en el tiempo del exilio? Se juntan, se reúnen. Obviamente no vivían como libres, ¿no? Pero pues, sí, sí se reúnen y dicen, oye, las preguntas, ¿no? De deuteronomistas, ¿por qué llegamos acá? ¿Qué nos pasó? Y empiezan a crear estas reflexiones, pero son reflexiones comunitarias, nunca son reflexiones en solitario, nunca. No es alguien que, como nosotros, ¿no? Que se propuso hacer un libro y investigó y le echó de su cosecha. Aquí en el Antiguo Testamento encontramos, bueno, de hecho también en el Nuevo, ¿no? Pero sobre todo aquí la esencia es comunitario. Apelaron a la tradición oral, como que filtraron los relatos. ¿Y cómo los filtraron?
entre más personas coincidieran con los sucesos, pues entonces más veracidad había, ¿no? Porque, por ejemplo, le preguntaban a uno del norte, oye, tú que vives de aquel lado, sí fue así que cuando caminamos por el Mar Rojo pasó esto, pasó lo otro. Ah, sí, pues a mí me contaron mis padres que pasó esto, por lo otro. Entonces, debiese haber no una uniformidad ni unicidad, pero sí por lo menos un sentido coherente hacia la veracidad de los hechos con la coincidencia de los relatos. Pero tengan la seguridad de que el llegar a ponerse de acuerdo es un trabajo de muchos años, es muchos años, muchos diálogos y también, a ver, es que cuando nosotros nos metemos en el asunto de tradición oral, hay un choque cultural y de idiosincrasia para nosotros, porque tú y yo estamos en un tiempo donde podemos maquillar la verdad, por no decir, nos metemos en chismes, ¿sale? O sea, nosotros en nuestro mundo, en nuestro tiempo, nos es muy fácil alterar un relato. En el tiempo de este tiempo bíblico, es sagrado mantener los relatos orales lo más fieles posible. Es sagradísimo. O sea, no se puede alterar. Por eso el texto de no cambie ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, hay que darle esa veracidad, esa fuerza y esa credibilidad de lo que sucedió. Entonces, la tradición oral es altamente sagrada. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos reguladores de caminar con Dios es, no dirás falso testimonio. Y cuando prometas algo al Señor, cumple tus votos. O sea, lo que salga de tu boca debe de ser totalmente sagrado, elocuente y verdadero. Por eso Santiago, voy a dar un salto muy abrupto, por eso Santiago habla del poder de la lengua. No sé si recuerdan que dice que la lengua es así como un timoncito que mueve todo un barco, ¿no? Claro, Santiago ya lo está dando en otro contexto, donde la gente no tiene ningún respeto por la palabra y habla por hablar y dice por decir. Pero en este tiempo, uno de los códigos del pueblo de Dios es tener la veracidad y tener en alta estima y en honra lo que sale de la palabra, ¿vale? Y por eso es que se ponen de acuerdo en ese sentido. Bueno, Saúl mencionaba algo parecido, ¿no? O sea, cómo llegaron a ese acuerdo, que era lo cierto y lo más coherente. Ahora, también dentro de todo esto lo que hacen es empezar a redactar, eso sí sucedió en el exilio, empezaron a redactar porque ya tenían más elementos, organizacionales y de grafías, habilidades gráficas. Eso sí empezaron a hacerlo porque no tenían mucha redacción de los libros. Y lo que sí hacen, con toda sinceridad y con toda honestidad, es darle sentido teológico. Por eso, lo que vimos hoy de historia deuteronomista es darle un sentido teológico desde un patrón. ¿Y cuál es el patrón? Fidelidad, justicia y pacto, según lo que Dios, acordó con ellos. Bendición si hay obediencia. Maldición si hay desobediencia. ¿Sale? Sí, hermano Gabe, ¿se entendió? ¿Queda claro? Bien, hermano, muchas gracias. A ustedes por las preguntas. Y si no queda claro, pues les mando una lectura. ¿Qué les parece? De tarea. Dice Nos quedó José muy Abel que claro, sí. hermano. ¿Quedó muy claro? Clarísimo, clarísimo. Qué bueno, hermano Silverio. Hasta de pronto pienso que me quieren hacer la barba ustedes. Dice Saúl que ya entendió bien todo, que al final sí, que está todo bien. Hermano Silverio, ¿cuál es su pregunta? No, hermano, solamente déjeme que buscar algo de las diapositivas. Ok,
Una historia, Mm. un ejemplo de la historia de Deuteronomista, hermano. Puedo ver en donde se refleja lo que es la reflexión, el arrepentimiento y la restauración. Lo vemos claramente, hermano, en Esdras capítulo 9, ¿no? Ajá, Cuando Esdras declara lo que había fallado el ajá, pueblo, que se juntaron sí, sus hijos con otras lamonitas, pide perdón a Dios, todo el pueblo se ajá. arrepiente y dice que de repente se restaura esa relación, hermano. Esa podría ser una historia deuteronomista. Ahí puede haber un patrón deuteronomista. Patrón, ¿no? La historia, acuérdense que la historia deuteronomista es desde que conquistan la tierra hasta el exilio. Ahí se terminó la historia. Pero el patrón deuteronomista o la teología deuteronomista sí la tiene muy arraigada Esdras y Nehemías. Muy arraigada. Tan arraigada tienen ese pensamiento teológico de obedecer para que les vaya bien, que menosprecian a los que se han mezclado con otras mujeres, ¿no? O sea, con mujeres de otra nación. Y hacen un sentido como muy, muy puritano. Pero bueno, ese relato ya se da en una época posexílica. Y eso es importante entender. Si hasta el exilio es el pensamiento deuteronomista, ¿cuál fue el pensamiento exílico y cuál fue la teología posexílica? Bueno, hubo varias teologías en ese sentido, ¿vale? Y vamos a ir revisando los libros, primeramente Dios. Bueno, ¿qué creen, compañeros? No hay una lectura como tal, no la hay, porque prometí que no van a sentir el rigor del trimestre, para que sus mentes descansen de tanta información, para que su corazón no se aflija con tanta teoría y no se envanezcan sus espíritus. ¿A dónde le Que hacemos ustedes, llegar una coca? no tomo coca, hermana Rocío, no tomo coca, por favor. Ok, Pepsi. Agüita. Menos, hermano, no diga cosas La, de apostasía. la pregunta La es qué Pepsi, toma entonces, aparte de agua. Ay, juguitos naturales, limonadas, naranjadas. Bicolas. Un Big Cola tequila. tampoco, vayan hermano, por anotando, favor, ya compañeros. empezamos a dar voces raras, extrañas. Paren, hermano, no aprecio mucho el refresco. Pero lo que sí aprecio es su poder de investigación. Y vamos a hacer una investigación, ¿sale? Miren, vamos a hacer una pequeña línea del tiempo. Y si ustedes cursaron el Nuevo Testamento conmigo, ya tienen más del 50% de esta tarea. Ya lo tienen. ¿Por qué? Porque van a recordar y van a ir a sus apuntes de cuáles eran los imperios que dominaron al pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan de esa tarea? Bueno, pero ustedes lo hicieron desde cierto tiempo hacia Jesús. Aquí me gustaría que puedan recorrer un poquito más la historia y que me puedan hablar de los imperios dominantes de la época antigua. Por ejemplo, desde Egipto, ¿vale? Desde Egipto, o sea, que Egipto era un dominante, si bien Dios saca al pueblo de Egipto, Egipto no deja de ser una potencia, ¿sale? Hermano, Entonces, y si le contestamos ahorita, ¿no nos deja tarea? no, es que ¿saben qué van a hacer, Miguel? Díaz de León. Van a hacer una línea del tiempo así bien bonita, una infografía bien detallada de qué fecha a qué fecha, años, los imperios fueron dominantes, ¿sale? Por ejemplo, a ver, Miguel, échale. Después de Egipto, ¿qué sigue? ¿Quién dominó? Tengo el periodo sirio Sirio, del ciento Sirio. noventa y ocho al 167. Tengo el periodo macabeo del 167 al 63. El periodo romano, el persa, el griego, con todo y las fechas. Ah, Hermano, ok. no lo diga tan rápido. No ¿No? es cierto. Dígale lo que le Entonces, enseñé, hermano Miguel. Dígale lo que le enseñé, hermano Miguel. Dígaselo. ma- mándele un mensaje a Suni a su WhatsApp personal con toda esta información. Sí, hermano. Claro, a ver, lo que quisiera, compañeros, es que ustedes, este, no le crean del todo a Miguel porque les faltan muchos más imperios. Es que a partir del imperio egipcio, desde Egipto, por favor, desde Egipto, más o menos en el tiempo del Éxodo,
de ahí en adelante, hagan un recorrido, una línea histórica, qué imperios dominaban, qué imperios eran los buenos, los dominantes, los ejecutantes, ¿sale? ¿Para qué? Lo hacen en una infografía, ¿sale? O sea, no se llenan de información, o sea, claramente de qué año a qué año. Hagan una infografía, una línea del tiempo, porque la idea es insertar en esa línea del tiempo a los profetas en turno, ¿sale? Para que ustedes digan, ah, mira, habló este profeta, el imperio dominante era este, y ahí va el complemento de la tarea, es que puedan ustedes poner en la parte de abajo, ¿sí? ¿Cuál era la época del pueblo de Israel? O sea, estaban, después de Egipto, pues la tierra prometida, ¿no? O sea, se sitúan en la tierra prometida, época monárquica, época exílica, época posexílica. ¿Hasta dónde vamos a llegar en la línea del tiempo? Hasta los romanos. ¿Sale? ¿Se Ok, entiende la tarea? sí, ¿Sí? Muy bien. Fácil, tranquilo, sus aplicaciones. ¿Sale? Hagan una tarea académica que cuando le pidan a la aplicación hacer su infografía resulte bien. Si no es una tarea académica, la red, acuérdense que da cualquier tipo de información. No se fíen, por favor, no se fíen. Vayan a los documentos, a los diccionarios, a comentarios bíblicos, los libros que ya cuentan, vayan a sus apuntes de las otras materias y organicen ahí bien bonito una línea cronológica. Y si alguien tiene algún problema para poder realizar esta línea del tiempo, declárese incompetente para la materia y lo esperamos en el tiempo de los recursamientos. Pero entre ustedes no es así, dice la Biblia. Entre vosotros no será así. Dios les bendiga muchísimo, compañeros. Paz a todos, que descansen.